Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, mecenas, o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero, como mínimo, mira el programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Norman Finkelstein. El profesor Finkelstein es autor y comentarista político. Su especialidad es el conflicto entre Israel y Palestina, y su libro más famoso es Gaza, una investigación sobre su martirio. Profesor Finkelstein, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Welcome back to India and Global Left. Bueno, gracias por invitarme después de esa introducción completamente inexacta. Mi campo de especialización es la revolución proletaria, comenzando con la dictadura del proletariado, y mi libro más famoso es, por supuesto, La industria del holocausto. Pero sigamos adelante. Bueno, en realidad es una buena corrección, porque quería hablar contigo hoy principalmente sobre las elecciones, la victoria del alcalde electo Zohran Mamdani. Y si pudieras darnos primero, ¿cuál es, en tu opinión, un análisis de izquierdas correcto sobre Zohran Mamdani? Porque quienes estamos vinculados al movimiento internacional de izquierdas hemos visto todo tipo de extremos. En un extremo, oímos que Zohran Mamdani no es de izquierdas en absoluto, dado que califica a Cuba y Venezuela de dictaduras, especialmente en un momento en que los marines estadounidenses y todo tipo de recursos militares se están concentrando alrededor de la costa de Venezuela. Eso es, sin duda, algo que deberíamos condenar. Algunos de sus comentarios sobre Hamas también son cosas que muchos izquierdistas denuncian. Por otro lado, ha habido mucha celebración en torno a su elección y a las causas por las que ha luchado. Así que, si pudieras darnos tu opinión sobre cuál podría ser una mejor manera de analizarlo desde una perspectiva de izquierdas, evitando esos dos binarismos. Creo que esa es una gran pregunta porque implica muchos aspectos, y no me preocupa tanto tener una perspectiva de izquierda correcta como un análisis correcto de lo que ocurrió. Empezaría, como siempre hago, situándolo dentro de una trayectoria que tenga sentido para mí. Soy una persona de izquierdas, y la tradición a la que recurro es la tradición izquierdista histórica. Creo que es un término tan válido como cualquier otro. La izquierda que se remonta aproximadamente a mediados del siglo XIX y que tiene en su núcleo ciertas proposiciones básicas. Proposición número 1. El sistema capitalista no sirve a los intereses ni a las necesidades de la gran masa de la humanidad, por diversas razones. Simplemente no lo hace. Número 2. El núcleo de cualquier movimiento que pretenda sustituir el sistema capitalista tiene que ser la clase trabajadora, también por diversas razones. Estas no son afirmaciones evidentes. Y en tercer lugar, que uno aspira a algo vagamente denominado como una sociedad socialista o eventualmente comunista. Eso para mí es la izquierda histórica y conlleva una base muy amplia, tanto popular como organizativa. Incluye anarquistas, comunistas, socialistas, y ese es el recorrido a través del cual me veo a mí mismo como una persona de izquierdas cuando observo estos fenómenos. Así que esa es la visión a largo plazo. La visión a corto plazo es que la candidatura de Mamdani es la expresión más clara y concentrada a nivel local del movimiento que comenzó aproximadamente con Bernie Sanders. Obviamente Bernie Sanders tuvo sus precursores, desde el movimiento Occupy hasta la campaña de Ralph Nader. Pero creo que un buen punto de partida son las candidaturas de Bernie Sanders en 2016 y 2020. Pienso que la campaña de Mamdani es la derivación más evidente de eso. Imagino que hubo una gran superposición, quizá no entre las personas que votaron por él, pero sí una gran coincidencia entre los activistas, ya sabes,
lo que él llamó al final la base de voluntarios de 90,000 personas. Sospecho que hubo una enorme coincidencia con los voluntarios de Bernie. Y también tuvo los mismos problemas que la campaña de Bernie. Tuvo un problema con los afroamericanos que parece haber superado, no completamente, pero sí de forma significativa, para el momento de las elecciones. Pero durante las primarias tuvo un problema con los afroamericanos, al igual que Bernie Sanders. Y eso en sí mismo es una cuestión interesante, ya que, a los ojos de los llamados radicales que piensan que el núcleo de los años 60 fueron los Panteras Negras, y que tienen esta idea de que, como solían decir los Panteras Negras, y los radicales negros en general, los negros son la vanguardia de la revolución. Pues bien, el hecho evidente es que eso no es cierto en la campaña de Bernie Sanders, que es tan radical como se puede ser. Los afroamericanos no lo apoyaron, y Mamdani lo pasó mal hasta el punto de tener que recurrir, lo cual fue algo embarazoso, a completos charlatanes como Al Sharpton, el hombre de los bloques de alquiler, el señor Sharpton. Rent a black person, Mr. Sharpton, he had to reach out to him in order to get. Pensó que tenía que acercarse a él para conseguir el voto negro. Ni siquiera creo que fuera necesario, porque nadie toma en serio a Al Sharpton, excepto MSNBC. Así que, dentro de ese marco, la amplia tradición de la izquierda, lo que yo llamo, a falta de un término mejor, la izquierda histórica, y luego dentro del marco más estrecho de la campaña de Bernie Sanders, o del marco más inmediato de la campaña de Bernie Sanders, ¿dónde situamos a Mamdani, Kent y Al-Sikh? Diría que fue espectacularmente exitosa en tan poco tiempo. Quiero decir, fue un abrir y cerrar de ojos, desde que alguien del DSA me comentó, ¿qué opinas de Zohran Mamdani? From the DSA, what do you think of Zohran Mamdani? I had not a clue who he was. No tenía ni idea de quién era, y luego se convirtió en un candidato muy viable, alguien por quien salí a hacer campaña, junto con miles, decenas de miles de personas más. Fue increíble. Quizá eso se deba en parte a las redes sociales y al hecho de que se puede difundir un mensaje muy rápidamente, pero también tuvo que ver con la organización. Exactamente cómo se organizó con tanto éxito, no sabría decirlo, pero fue extraordinariamente exitoso. También se debe a que existe un electorado ahí fuera, un gran número de jóvenes para quienes no hay futuro. No hay nada ahí fuera. Te sorprendería bastante si caminas por las calles de Nueva York como yo, cuánta gente te encuentras que no tiene trabajo. Diría que la mayoría de las personas que conozco no tienen trabajo. Quiero decir, gente esta semana que lleva 1 año sin trabajar, 3 años sin trabajar, te sorprenderías mucho. Hay un gran número de personas. No sé si las cuentan. No sé cómo se calcula ahora el mercado laboral, pero la expresión que recuerdo de cuando estudié estas cuestiones era que si dejabas de buscar trabajo, ya no se te consideraba parte de los buscadores activos de empleo. Por lo tanto, no se te contaba como desempleado. No había quien que se te no. Así que hay un enorme base de personas esperando. So there was a huge constituency waiting. They're waiting, you know. Están esperando. Dales un candidato viable, una plataforma con resonancia y un exponente creíble de esa plataforma, y saldrán. Incluso después de las 10,000 decepciones de Bernie con su electorado en 2016 y 2020, ¿sabes qué? Aún salen por él. Siguen saliendo por él en grandes números, porque con todas sus limitaciones, con todos sus fallos, es fiel a la causa. Tiene sus límites, pero es fiel a la causa. Así que lo saben. Saben que, mira, Bernie es un hombre mayor. Podría dejarlo. No lo hace por dinero. Y es evidente que no lo hace por ego. Es evidente que cree en esos valores. Así que, si les das la plataforma, una forma viable de alcanzar esa plataforma, es decir, un movimiento y líderes creíbles, hay una masa de gente dispuesta a unirse. Como dijo célebremente Mao Zedong, una pequeña chispa puede incendiar la pradera.
Y Zoran fue esa pequeña chispa. Como le gustaba decir, mis encuestas estaban por debajo del 1% cuando empecé. Y él creó Prairie Fire. Participaron 90,000 voluntarios, más de la mitad del electorado, a pesar de los $40 millones, unos conocidos 40 millones, que se invirtieron en su contra. Una campaña realmente repugnante. Viviendo donde tú vives, no podrías imaginar lo fea que fue en Nueva York. Me sorprendió bastante. Esas furgonetas, las mismas furgonetas que, usando la expresión de tu generación, y detesto todas las expresiones de tu generación, las mismas furgonetas que expusieron públicamente a los miembros de los campamentos en apoyo a Gaza, poniendo sus fotos junto a terroristas, esas mismas furgonetas se veían alrededor de Times Square con fotos de Mamdani como terrorista. Voor mij zijn moord rates. Mamdani is a terrorist. It was a very ugly campaign. It was also very interesting to observe. También fue muy interesante observarlo, habiendo sido veterano de las campañas de Bernie Sanders. Con Bernie Sanders él nunca provocaba veneno, en absoluto. La gente no estaba de acuerdo con él, claro. La gente no votaba por él, por supuesto. Pero no había veneno. Cuando salías a hacer campaña por Mamdani, en absoluto. Cuando decías, vas a apoyar a Mamdani el martes, con una sonrisa amable y un tono agradable, sí, estaban enfadados. Estaban enfadados, algo que no ocurría con Bernie. Bernie era ingenuo. De hecho, ni siquiera recuerdo que nadie dijera que Bernie fuera extremo. Bueno, puede que dijeran que era socialista, pero él lograba desactivar eso diciendo, creo en el socialismo escandinavo. Así que lo peor que la gente decía era, bueno, Estados Unidos no es Noruega. Ese era el tipo de respuesta. Algunas personas entraron en pánico. Un presentador de Fox News comparó las primarias de Bernie con Nuremberg. Cuando hacías campaña, no recibiste una respuesta venenosa. Con Mamdani sí la recibiste, muy venenosa. ¿Tiene que ver con su identidad estar asociado con el movimiento palestino o con su identidad musulmana? Creo que probablemente sea una combinación de ambas cosas. Creo que es el aspecto musulmán, el aspecto palestino, y el hecho de que, este es un poco más difícil, hemos tenido a David Dinkins como alcalde, que era afroamericano. Tenemos a Eric Adams, que también es afroamericano. A nadie le importó mucho que Eric Adams fuera afroamericano, ni siquiera fue un tema. Realmente no lo fue. Nadie le prestó atención. Ahora es un rostro típico de la élite gobernante, simplemente una no entidad negra, como Hakeem Jeffries, de quien no te importa que sea negro. Simplemente no tiene ninguna resonancia. Sabes, si no te gusta Tupac Shakur, es decir, Hakeem Jeffries, nadie dice que sea porque es negro. Y si no te gusta Eric Adams, nadie dice que sea porque es negro. Es porque es corrupto, pero no porque sea negro. Con Mamdani fue una combinación de la demonización por ser musulmán, y esa demonización se desbordó hacia la cuestión de Gaza. Creo que también había una preocupación genuina entre la clase dirigente, los que tienen alrededor del 20% de Nueva York, de que el testigo estaba pasando a manos de un radical. No querían agitar el barco. Así que creo que esos fueron los factores. En cuanto al resto, como persona de la izquierda histórica, y aquí no incluiría a Bernie Sanders en este aspecto en particular, las campañas están demasiado centradas en el líder. ¿Qué hará? ¿Qué dirá? En lugar de ser un partido, una organización con un programa al que el líder deba rendir cuentas. Es demasiado individualizado para que sea un movimiento auténticamente de izquierdas. Un movimiento de izquierdas auténtico tiene organización, tiene instituciones, y los líderes rinden cuentas, o se espera que rindan cuentas. Nada de eso existe en realidad. En ese sentido, Mamdani se parece a la campaña de Bernie Sanders. Cada 4 años, durante el ciclo electoral, Bernie moviliza a sus masas, habla de una revolución, lo cual está bien, por supuesto, pero una vez que termina la elección, la organización desaparece, vuelve a atomizarse. Eso no es un movimiento de izquierdas. Un movimiento de izquierdas tiene instituciones profundamente arraigadas en todos los aspectos de la sociedad civil.
every aspect of civil society, every aspect. There are the trade unions. Cada aspecto. Estaban los sindicatos, las organizaciones de mujeres, y luego cada una de esas organizaciones tenía campamentos de verano, escuelas nocturnas. Quiero decir, existía un sistema de poder enormemente ramificado que fue construido con el tiempo por la izquierda histórica. Y eran, en lo que respecta a las instituciones laborales, los sindicatos, muy poderosos. Vuestra generación no tiene idea de cómo eran esas instituciones. Ellos, ya sabes, traen un miedo genuino. Los trabajadores del acero unidos, los trabajadores del automóvil unidos, los trabajadores mineros unidos, eran instituciones muy formidables. La base es del Partido Demócrata. Nada de eso ni. None of that exists. Hold on for 1 second. Señor Harris? Hey, Mr. Harris. Yeah, I'm doing an interview now, so can we talk later? Sí, estoy haciendo una entrevista ahora. Podemos hablar más tarde, gracias. Así que eso no está ahí, y eso es un problema muy grande. Y eso me lleva al siguiente punto. La ausencia de las organizaciones del aparato ramificado, por así decirlo, del poder popular. Lo cual afectó, ya sabes, cuando miras organizaciones como el Partido Comunista. Tenían las escuelas nocturnas, tenían los campamentos de verano, estaban realmente comprometidos, formaban parte de una organización, estaban comprometidos con el partido. De hecho, recuerdo a una veterana de aquella época, una mujer brillante llamada Annette Rubinstein. Una vez dio una conferencia y dijo que era completamente incorrecto pensar que el macartismo, el ataque de la extrema derecha contra la izquierda después de la Segunda Guerra Mundial, fue lo que destruyó al Partido Comunista en Estados Unidos. Porque eran veteranos, eran duros, es decir, habían liderado los movimientos antifascistas en Europa. Estaban dispuestos a ser torturados, dispuestos a morir por la causa. Eran personas de piel muy dura. McCarthy no iba a detenerlos. Se fueron a la clandestinidad, pero estaban comprometidos con la causa, comprometidos a largo plazo, comprometidos con sus vidas. Lo que acabó con el macartismo, lo que acabó con el Partido Comunista, dijo ella, fue el discurso de Khrushchev en 1956, admitiendo que gran parte de lo que se había dicho sobre Stalin era cierto. Eso los destrozó. Ahí fue cuando comenzó el éxodo, cuando se dieron cuenta de que todo era una mentira, que siempre lo había sido, y que los habían engañado. Así que ese tipo de dureza, de compromiso, ese sentido de camaradería, una camaradería que surge de formar parte de un partido, de un sindicato, de un esprit de corps, como dicen los franceses, el espíritu del cuerpo político. Todo eso está ausente. Por supuesto, sentimos solidaridad entre nosotros, pero está muy disipada porque no tenemos reuniones conjuntas. No tenemos actividades juntos, solo nos reunimos para hacer campaña y luego todo se disuelve, ya sabes. Algunos fueron a la celebración la noche de las elecciones, otros fueron a bares a verla, lo cual está muy bien. Eso es lo que construye la solidaridad. Pero no es un sustituto de una organización. Hay que ser honesto con eso. Así que eso nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto es, de acuerdo, ganó. Genial, eufórico. No hay duda de ello. Yo estaba muy contento. Y había un elemento de distinción. El discurso, su discurso de la noche electoral, subió al escenario con su madre y su padre y también con su esposa. Y hubo mucha dignidad. Como dijo un comentarista, no le da vergüenza ser musulmán. One commentator said, he's not ashamed to be Muslim. He wears it very comfortably and he's not going to... Lo lleva con mucha naturalidad y no va a distanciarse de ello. Cuando bajaron del escenario fue como una especie de familia real, en el buen sentido, Fue conmovedor ver a su esposa salir junto a su padre, sujetándole ligeramente porque llevaba un bastón. Luego él salió con su madre. Había esa sensación de amor y dignidad, y de una nueva generación. Una nueva generación ha subido al escenario de la historia. Dicho esto,
¿Dónde estamos? Estamos en que es perfectamente obvio para cualquiera con 2 ojos y 2 oídos que las clases adineradas lo destruirán. Lo destruirán. Le cortarán el cuello, le apuñalarán por la espalda, le apuñalarán en el corazón. No es una exageración. Stab him in the back, stab him in the heart. That's not an exaggeration. That's not hyperbole. They do not. Eso no es una hipérbole. ¿No les gusta el hecho de que la capital del capitalismo mundial les haya sido arrebatada por este advenedizo musulmán pseudo-socialista o socialista real, da igual? No les gusta eso. No es así como se supone que debe funcionar la democracia. No, así es exactamente como se sienten. Democracia significa, nosotros elegimos a los candidatos y vosotros podéis votar por ellos. Así es la democracia. Nosotros elegimos quiénes serán los candidatos, y luego vosotros podéis elegir cuál lo que nosotros elegimos ganará. Pero elegimos nosotros. Ni siquiera hay un intento de fingir que eso tiene algo de malo. No lo hay. Creen que son los reyes filósofos platónicos, y como dice Platón, las masas reconocen su sabiduría y por tanto consienten en sus decisiones. And therefore acquiesce in their decisions. That's how Plato conceived the division of labor. Así es como Platón concebía la división del trabajo. Están los reyes filósofos, que toman las decisiones más justas, y el papel de los que no son reyes filósofos consiste simplemente en reconocer su genio y aceptar sus decisiones. Esa es, para Platón, la división correcta del trabajo. Y así son estas personas. Bill Ackman Bill Ackman no puede concebir cómo alguien podría no ver su genio. Estudió en Harvard. Escribe tweets de 10 páginas. Es tan obviamente un genio. Y si no lo ves, es porque ha demasiado nuevo para recordar su genialidad. Veis, el cast en la perfoch por maver en verdad dorbas de en línea de der. Así que es un fib, así que es un shriek por patron bis. So it's a failing on the part of the masses. They are so stupid, so benighted, that they Son tan estúpidos, tan ignorantes, que no pueden ver que son los Ackman, los Bloomberg, los Barry Sternlicht, los que se supone que deben estar al mando. Es un fallo por su parte. No entienden su papel en el gran esquema de las cosas. Así que ahora están furiosos. Bloomberg puso $8,5 millones. ¿Sabes? Cuando Bloomberg se presentó por tercera vez, ni siquiera sabía contra quién competía. De verdad que no. Y la persona contra la que competía obtuvo algo así como el 48% de los votos, porque todo el mundo odiaba a Bloomberg. Ni siquiera sabía quién era. ¿Sabes que Bloomberg gastó por voto en esa tercera elección a alcalde de Nueva York $900 por persona? Sí, y le dio $8,5 millones a Andrew Cuomo. he gave him $8.5 million. That's not small. Well, for him it's small change, but for most people. Eso no es poco. Bueno, para él es calderilla, pero para la mayoría de la gente no lo es. Ackman le dio a Cuomo $1,75 millones. Ronald Lauder dio 2,8 millones. Así que, espera, nosotros dimos 40 millones. Esto no se suponía que debía pasar. Así no funciona la democracia. Nosotros elegimos a los candidatos y vosotros elegís entre ellos a quien queréis. Así es como se supone que debe funcionar. Así que va a ser brutal. Van a destrozar la ciudad. Así es como siempre actúan. Eso fue lo que hicieron con Allende en Chile. Eso fue lo que hicieron con Morsi en Egipto. Eso fue lo que hicieron aquí, allí y en todas partes. Ellos, como dijo Henry Kissinger célebremente en el caso de Chile, van a hacer que la economía grite. Eso es lo que van a hacer. Tienen 2 opciones. Una es la opción de AOC. They have 2 options. One is the AOC option. Buy him wolf with the glamour. Cómpralo con el glamour. Pero AOC es una cabeza hueca. Lo es. Es una cabeza hueca. No hay un pensamiento político en su cerebro. Es incapaz de pensar en términos de política. Llegó a ser elegida por casualidad. Mamdani es muy diferente. Mamdani tiene un pedigrí político. Probablemente soy una de las 2 o 3 personas vivas que leyeron los libros de su padre cuando era maoísta. Su padre formaba parte de un grupo de maoístas radicales en Tanzania, cuando Julius Nyerere, que era un buen tipo, era presidente de Tanzania. Y estaba la Universidad de Dar es Salaam, que está en la capital de Tanzania, y allí había un grupo radical de maoístas. Para tus oyentes, un maoísta era un seguidor del presidente Mao de China, y publicaron algunos buenos libros. And they put out some good books. His father, the first book I read by his father
El primer libro que leí de su padre fue Politics and Class Formation in Uganda. Ese es el tipo de cosas que leía, porque cuando formabas parte de esa secta, se suponía que debías leer todo lo que cualquiera escribiera. Su libro fue publicado por Monthly Review Press, y yo leía todos los libros que publicaban religiosamente. Lo editó Paul Sweezy. Así que su padre proviene de un entorno radical, y él siguió la plataforma política socialista muy típica. Identificar 3 o 4 temas que resuenen con las masas y basar en ellos la plataforma, ya fuera Bernie Sanders con Medicare para todos, el Green New Deal, la abolición de la deuda estudiantil, o los bolcheviques con paz y tierra. Siempre es lo mismo, una plataforma socialista típica, un número limitado de consignas que resuenan con una gran masa de gente. Así que tenía ese componente. Entendía que había un voto de protesta contra el cadáver que casualmente estaba en el poder. No, había una plataforma, hay un pedigrí, así que su primera opción será intentar comprarlo, ponerlo en la portada. Ya lo están poniendo en portadas, ya sabes, pero no se modera lo suficiente para su gusto. Además, tiene la carga de ser musulmán y sus posturas sobre Palestina, mientras que AOC no tenía ninguna postura. Es una completa idiota. Antes de que los profesionales vinieran a escribirle los tweets y las declaraciones, cuando los escribía ella misma, eran completamente analfabetos. Recuerdo haber leído su respuesta. Si recuerdas, estaba el tema de si pagar o no, no la última vez sino la anterior, para financiar la cúpula de hierro para Israel. Y hubo esa escena fantasiosa de Nancy Pelosi hablando con ella de antemano. Luego se abstuvo y empezó a llorar, todo un espectáculo. Y después tuvo que explicarlo. Escribió esa explicación y era completamente incoherente. Quiero decir, faltaban puntos, faltaban sujetos, faltaban comas. Luego, supongo, se dio cuenta de que eso no era profesional, así que consiguió que gente profesional escribiera por ella. Así que él no es AOC. Sin embargo, hizo, en mi opinión, un movimiento fundamental que me hizo preguntarme si va a ir picando en los márgenes, lo cual nunca satisfará a su base. Su base no se conforma con autobuses gratis, no tienen trabajo, ni futuro, nada. Son migajas y todo termina con autobuses gratis. Como comienzo bien, pero eso, como ellos lo llaman, es solo un aperitivo, ya sabes. Tomó una decisión fundamental, y aquí quizás suene como Brianna Joy Gray, tal vez un poco demasiado dogmático, pero creo de verdad que es una decisión fundamental. La decisión fue: voy a volver a nombrar a Jessica Tisch como comisionada de policía. No hace falta ser un leninista acérrimo para reconocer que el núcleo del Estado es su aparato represivo. Y cuando las cosas se ponen difíciles, es a ese aparato al que las clases adineradas recurren para proteger sus intereses. Jessica Tisch pertenece a una de las familias inmobiliarias más ricas de la ciudad de Nueva York. Mires donde mires, edificios, instituciones culturales, universidades, están por todas partes. Sus compromisos de clase están grabados en su ADN. Punto. Fin de la historia. Si de verdad quieres cuestionar la distribución de la riqueza, no entregas el instrumento central del poder, del Estado. Reaso. Weber te lo dirá, Marx te lo dirá, todo el mundo te lo dirá. Un Estado, en su esencia, es un monopolio del uso de la fuerza violenta. Como les digo a mis estudiantes cuando trato este tema con ellos, ¿qué distingue a una Girl Scout, a un Boy Scout, a un sindicato de inquilinos, a un comité vecinal? ¿Qué distingue a todos esos de un Estado? La respuesta es que una Girl Scout no puede encarcelarte. Un Boy Scout no puede encarcelarte. Ya entiendes la idea. El Estado está definido, como dirían todos desde Weber hasta Marx, por su monopolio sobre el uso de la fuerza violenta. Eso es un Estado. Y el núcleo del Estado es la policía o el ejército, según el nivel que se considere. Y eso fue una prueba para ellos, una especie de prueba decisiva. Lo veías en todas las publicaciones y medios de comunicación convencionales. Will he reappoint Jessica Tisch?
Volverá a nombrar a Jessica Teach. No les importó a quién nombrara como secretario de Educación. No les importó a quién nombrara jefe de recursos humanos, la policía, y él se la entregó. Y eso me dice que o bien es ingenuo, y por eso te pedí, por el bien de tus oyentes, que leyeras el artículo de mi maravilloso mentor y camarada Paul Sweezy sobre Chile. Dijo que uno de los grandes errores del régimen de Allende, Salvador Allende, siendo socialista, un tipo muy decente que fue elegido al poder en Chile en 1970 y derrocado en 1973, fue que Allende, famoso con la ametralladora en el Palacio de la Moneda, dijo que moriría con la revolución, ¿sabes? Pero Sweezy dijo que algunas personas realmente creían que el ejército era neutral. Pensaban que el ejército se mantendría neutral. Otros simplemente tenían miedo de enfrentarse al ejército. Pero Sweezy, que era un marxista y analista experimentado y además conocía a los actores de la coalición de la Unidad Popular, los conocía, dijo, citando a Lenin, no se puede tomar el control de ese Estado. Ahora bien, Lenin utiliza un lenguaje muy violento. Hay que aplastar el Estado, hay que destruirlo. Sweezy le dio un tono más moderado. Hay que reorganizarlo y así sucesivamente. Paul Sweezy, que escribió el artículo, también escribió un pequeño libro, y el último capítulo se titulaba La derrota del 11 de septiembre de 1973. Lo recuerdo muy bien. Ya fuera que Zoran Mamdani lo hiciera por ingenuidad o porque temía enfrentarse a ese tema, en cualquier caso fue una decisión muy reveladora, y una que las élites gobernantes, las clases adineradas, observaron muy de cerca. ¿A quién iba a nombrar como comisario de policía? No me gustó la decisión, y no me gustó la forma en que se tomó la decisión. De eso te hablé antes. No creo que una sola persona deba tomar esa decisión. Creo que los movimientos deberían tomar esa decisión. Ese es el problema. Está demasiado personalizado. Está demasiado personalizado. Sabes, incluso en el apogeo del poder bolchevique en Rusia, Lenin era, como lo llamaban, primus inter pares, el primero entre iguales. Pero estaba entre iguales. Tenían que discutir con él. Incluso el partido. Tenían que discutir con él. Hubo muchas veces en que Lenin decía, si no consigo lo que quiero, dimito, y simplemente voy a luchar dentro del partido para ganarme a la mayoría. Hay que luchar. Tienes que rendir cuentas. No puedes... Mira, no quiero cargar contra ellos, Donnie, y no quiero ser dogmático al respecto, pero cuando construyes un movimiento de 90,000 voluntarios, realmente no tienes derecho a tomar esas decisiones por tu cuenta. No, realmente no lo tienes. Hay una arrogancia, una presunción ahí que es inaceptable. Tiene que haber un debate y una discusión profunda. Tienen que existir documentos de posición. Escuchemos lo que la gente tiene que decir. Ahora bien, reconozco que no se puede hacer eso con cada decisión, lo reconozco. No soy un socialista utópico, lo reconozco. Pero esta no fue una decisión trivial, y por eso te pedí que leyeras el artículo de Sweezy sobre Chile. Esta no es una decisión trivial. Así que eso me llevó a preguntarme, porque si vas en serio, las clases adineradas ahora, no me sorprendería que la primera semana en que Mamdani esté en el poder, la calificación crediticia de la ciudad se desplome. Van a manipular todos los instrumentos del poder económico, los bancos, Wall Street, todo, para destruir su visión o la visión que ha propuesto. Y eso significa enfrentamientos. Significa enfrentamientos. ¿A qué me refiero con enfrentamientos? Significa que tienes que organizar a tu electorado para rodear los bancos, rodear Wall Street, ir a Albany, la capital del estado, y protestar, exigir, ocupar y decir no, no vais a hacer esto. Y ellos dirán que es propiedad privada y tú dirás no tenéis derecho a arruinar nuestro futuro. No tenéis ese derecho. No tenéis ese derecho. No tienes derecho a ello. No me importa, propiedad privada, lo que sea. No tienes derecho a ello.
pero eso significa organización. Así que la primera tarea es que tienes que organizarte. Si yo fuera Mamdani, la primera tarea sería decirle a todo el mundo, a los 90,000 electores, que tienen que salir y formar comités de barrio. Tienen que salir y formar 10 comités. Tienen que salir y organizar cada aspecto de su vida. Si estás en una universidad, formas comités universitarios en defensa de nuestra revolución, como la llamó Bernie. Comités en defensa de nuestra revolución. Ahora la gente va a decir, eso suena a comunismo, eso es como Cuba, los comités de defensa de la revolución. Sí, ¿y qué? Cuba, the committees in defense of the revolution. Yes, guess what? I'm not putting forth Cuba as a model, but I think you have to have. No estoy proponiendo a Cuba como modelo, pero creo que eso es necesario. Hay que tener organización de base. Pero la organización de base es una preparación para los enfrentamientos. Ahora bien, cuando empiecen los enfrentamientos, y si no empiezan, entonces no se trata realmente de un cambio radical, solo de transporte gratuito, ¿sabes? Cuando empiecen los enfrentamientos, ¿de qué lado va a estar Jessica Teach? En serio. Vamos, ¿de qué lado va a estar? El mayor promotor inmobiliario de la ciudad de Nueva York, en la capital del capitalismo mundial. ¿De qué lado va a estar? ¿Y por qué hiciste eso? ¿Quieres apaciguarlos? No puedes apaciguarlos, tienes que ser parte de ellos. Tienes que ser como Eric Adams, que era un completo idiota, pero hizo todo lo que el Upper East Side le dijo que hiciera. Así que el primer punto del orden del día, si vas en serio, es que tienes que difundir el mensaje. Empieza a organizar. Tenemos una verdadera lucha por delante. Van a intentar destruir nuestra revolución. Tenemos una verdadera lucha por delante. Organiza, organiza, organiza. Y el segundo punto del orden del día es, ya sabes, Rosa Luxemburgo. Era una radical, entendía la política radical. Dijo que hay dos aspectos de ser radical. Organizar, organizar, organizar y educar, educar, educar. Tienes que nombrar a personas que cada día se encarguen de comunicar cómo intentan detenernos. Tiene que haber una claridad absoluta sobre lo que están haciendo para detenernos. Esto es lo que pasó hoy en el mercado de valores. Esto es lo que pasó hoy en Wall Street. Esto es lo que pasó hoy en los bancos. Tuvieron una reunión secreta del Consejo. Tenemos información. Hay que ser absolutamente veraz, pero también hay que educar sobre lo que están haciendo, porque ya se reunieron. Los buitres del dinero, ya se reunieron. Ya están conspirando. Apostaría cada dólar que tengo, que tú tienes y que todos los demás tienen, a que ya están conspirando. Sabes, tenemos que exponerlo, exponerlo, exponerlo. Educar, educar, educar. Ahora, no me gustó el hecho, voy a ser sincero, y no estoy criticando a Donnie, no lo estoy haciendo. Se empezó a informar después de que ganara las primarias, que estaba teniendo todas esas reuniones secretas con las clases adineradas y sus organizaciones en la ciudad, ¿sabes? Hablando con ellos, y ya sabes, tenía la obligación de informar de eso a su electorado. Tuvimos una reunión, y esto fue lo que se dijo. ¿Por qué estás teniendo reuniones secretas con las clases adineradas? ¿Quieres reunirte con ellos? Bien. No creo que debas molestarte en reunirte con ellos, porque no va a pasar. No los vas a convencer a menos que te conviertas en Eric Adams. Vale, pero incluso si crees que deberías reunirte con ellos para demostrar que hiciste todo lo posible por ser razonable y que son ellos los que ponen los obstáculos. ¿De acuerdo? Bien. Pero luego informas de vuelta. No quiero leer en los órganos de la élite gobernante que se informa de que tuvo una reunión con este grupo y que se informa de que él dijo esto y ellos dijeron aquello. No. ¿Sabe qué, señor Mamdani? Debería publicar una transcripción de la reunión. Y si no quieren publicar la transcripción, entonces debería negarse a reunirse con ellos. No hay secretos en su circunscripción. ¿Por qué hay secretos? Eso es inaceptable. ¿Recuerda el primer acto de los bolcheviques cuando llegaron al poder? Trotsky fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores. ¿Sabe cuál fue su primer acto como ministro de Asuntos Exteriores? ¿Lo sabe?
Publicar todos los tratados secretos. Publicar todos los tratados secretos. Publish all the secret treaties. There are no secrets from your constituency of yours. No hay secretos en tu circunscripción si eres socialista. Te estás reuniendo con el otro bando, el autodenominado enemigo, y no nos dices de qué habláis. No. Hay un elemento de arrogancia ahí que es inaceptable y por eso me preocupa. Dije que eso no forma parte de la izquierda histórica, esas candidaturas personalizadas, sin organización. Eso es un problema, y tenemos que reconocerlo. Así que encontré el artículo de Sweezy que te pedí que leyeras, y lo darás a conocer a cómo conseguirlo. Lo encontré en el momento en que Mamdani ganó las primarias. Inmediatamente volví a leer ese artículo, justo después de que dijera que mantenía a Tish. Pensé, lo terminaré otra vez. I thought, Allende again. En paz, that miss, it's me. En última cosa, en mi Last thing I'll let you go. You think Tish will evict? ¿Crees que Tish arrestará a Netanyahu? ¿Lo hará? ¿O dirá, no lo voy a hacer? Entonces, ¿por qué dices que vas a arrestar a Netanyahu y luego la nombras comisaria de policía? Sabes que no va a hacerlo. Eso significa que no hablas en serio. It means you're not serious. ¿Hay una posibilidad entre 10 millones de que ella arreste a Netanyahu? Is there one chance in 10 million that she would arrest Netanyahu? Ese era exactamente el punto al que quería llegar. Dada la centralidad del movimiento palestino entre su electorado, y dado que hemos visto el historial de agresiones en los campus relacionadas con el movimiento de solidaridad con Palestina. Quiero decir, hay tantas universidades en Nueva York, Columbia, CUNY, NEU, es que simplemente Como 40. Quiero decir, es un número enorme en Nueva York. Exacto. Y dado que la reciente oleada de ataques a la libertad de expresión ha girado en torno al tema central de Palestina, y dado que has movilizado a tu electorado en torno a ese asunto, eso al menos debería haberte llamado la atención, sino las cuestiones más profundas sobre lo que vas a hacer si surge el tema de congelar los alquileres. Porque en cuestiones de alquileres, edificios y tierras, habría casos de desahucios en los que podría llegar a producirse un enfrentamiento físico entre la clase propietaria y los inquilinos. Y si la policía no está de tu lado, todo este alboroto sobre la congelación de los alquileres no es más que una tontería. I totally agree. There's going to be clashes. Estoy totalmente de acuerdo. Va a haber enfrentamientos. Y entregas el poder, el instrumento central del Estado. En última instancia, quiero decir, gente como Ramsey dirá que hay todo tipo de cosas que el Estado hace para intentar crear consenso. Sí, eso es cierto. Pero el núcleo, cuando Sweezy escribió el artículo sobre Allende, existían todas esas teorías novedosas sobre el Estado, que no es solo un instrumento del poder de clase. Eres demasiado joven para recordarlo, pero hubo todos esos debates con gente como Poulantzas y otros sobre la naturaleza del Estado. Pero cuando llega el momento decisivo, ¿qué pasó en Egipto? ¿Qué pasó en Chile? El Estado interviene con su aparato represivo. Ahora bien, no estoy diciendo que estemos al borde de una revolución socialista en Nueva York, pero sí reconozco que va a haber enfrentamientos y que el otro lado es absolutamente despiadado. Clashes, and the other side is absolutely ruthless. They're totally ruthless. There were serious considerations. Son totalmente despiadados. Había serias preocupaciones, ya sabes, sobre si Mamdani iba a ser asesinado. No me gusta la expresión líder carismático, pero es cierto que ahora mismo no es fácilmente reemplazable. No hay nadie detrás de él que pueda ocupar el papel que ha desempeñado. Hizo algunas cosas muy bien, sin duda alguna. Bueno, cuando surgió la pregunta, ¿cuál es el primer país que vas a visitar después de ser elegido alcalde? Dijo, Jerusalén, Israel. No voy a ningún otro país excepto Israel. Voy a quedarme allí un año. Mi primer año como alcalde voy a vivir en un asentamiento en el oeste, Chiflados, en Nueva York. Y luego dijo, me quedo en Nueva York. Y cuando le insistieron, ¿apoyas a Israel? Respondió, Israel es un estado. And then they pressed him on, you support Israel? He says Israel's a state.
has a right to exist. And they said, do you support? Y tiene derecho a existir, y le dijeron, I don't support. ¿apoya un Estado judío de Israel? Él respondió, no apoyo un Estado donde haya una jerarquía de derechos. Apoyo un Estado donde haya igualdad de derechos. Fue algo bellamente hecho. No sé si estaba ensayado, pero fue bellamente hecho. No tengo ninguna duda al respecto. Yo no podría haberlo hecho tan bien. No creo que pudiera. Lo hizo con mucha soltura porque dejó completamente en silencio a sus oponentes. Espera, ¿tú crees que los derechos deberían ser desiguales? Nadie va a decir que sí a eso, ¿sabes? ¿Crees que debería haber derechos desiguales para los ciudadanos? Nadie va a decir que sí a eso. Así que los dejó completamente callados y lo hizo con absoluta elegancia y facilidad. Así que es bueno, y no es fácil de reemplazar. So he's good, and so he's not easily replaceable. I get that, and an assassination would be a serious setback. Lo entiendo. Y un asesinato sería un grave revés. Dejando de lado la pérdida de vidas, seguiría siendo un grave revés. Pero creo que las cosas que está haciendo son políticamente imprudentes, tanto en cuanto a las decisiones en sí como para mí al procedimiento. No se toman decisiones así por cuenta propia. 90,000 personas se ofrecieron como voluntarias para tu campaña. Les debes eso, precisamente por las razones que acabas de exponer. Estos son asuntos inminentes ahora cuando se trata de arrebatar el poder a una clase que no va a renunciar a él. Esta es la capital del capitalismo mundial. No van a ceder el poder a un movimiento genuinamente socialista. Así que o no eres realmente socialista o eres muy ingenuo. Y ninguna de esas dos cosas augura nada bueno para el futuro. And those bode very well for the future. We don't have a lot of time, but I wanted to ask you. No tenemos mucho tiempo, pero quería preguntar si podrías hablar un poco más sobre lo que crees que podrían ser algunas de las formas y medios para avanzar en términos de organización. Porque como bien dijiste, en la historia reciente de los movimientos progresistas y radicales en Estados Unidos, al menos desde Occupy Wall Street, hemos visto organización de muchas maneras. No es que haya una ausencia total de organizaciones, pero son muy discretas. No están coordinadas en términos simples de la izquierda. No existe un partido centralizado de organización. Y eso trae a la mente la cuestión de su relación con el Partido Demócrata. Así que si pudieras comentar sobre eso. So if you could comment on that, and also a side question building on what you said, and it's related. Y también una pregunta adicional, basándome en lo que dijiste, y está relacionada con esto, es si podrías explicar con más detalle a qué te referías con su conexión atenuada, estoy parafraseando la expresión, con la comunidad afroamericana, dado que la cuestión policial también es muy crítica para el movimiento por la justicia carcelaria en Estados Unidos, que afecta de manera desproporcionada a la comunidad afroamericana. Tampoco tengo del todo claro qué querías decir exactamente cuando afirmaste que el movimiento de Sanders, y no me refiero a Bernie Sanders en sí, sino a todo el movimiento de Sanders, no estaba conectado con la comunidad afroamericana, porque Cornel West, Kimberly Crenshaw, Gerald Horne y Brianna Joy Gray apoyaron a Sanders. Así que si pudieras aclarar eso también, creo que sería útil. Por razones de tiempo, voy a centrarme solo en la última pregunta. Perdió en Carolina del Sur. Bernie estaba en camino de ganar las primarias demócratas, no había duda de eso. Estaban volviéndose locos, quiero decir, estaban teniendo ataques al corazón en la televisión, como James Carville. Pero perdió en Carolina del Sur y perdió por el voto negro. No hay duda de eso. Así que esa idea de que las personas negras están a la vanguardia de la revolución, remedied al fort, el argumento que son la clase oprimida, es manicuay sobre historicos times, a ceiling. Pero tienes pruebas de que la gente negra no votó por Bernie. Sí, ganó el voto de los jóvenes negros. Ganó el voto joven. Pero el voto no joven, ese no lo ganó. Bernie Sanders no lo ganó. Y Zohran Mamdani tampoco ganó el voto negro durante las primarias. Fue para Cuomo.
Por eso Mamdani, en una especie de beso de la muerte, empezó a acercarse al reverendo Al Sharpton pensando que ese era su camino hacia la comunidad negra. Sharpton le da mala fama hasta a los estafadores. Es un completo charlatán. Sabes, en nuestra ciudad, todo esto es un poco esotérico para tus oyentes. Solíamos tener una especie de número cómico, Lero. But we used to have a kind of comedy act, and it was the Curtis Sliwa, Al Sharpton. Era el espectáculo itinerante de Curtis Sliwa y Al Sharpton. Siempre estaban en la televisión discutiendo entre ellos, y todo el mundo lo sabía. Era una comedia, dos estafadores discutiendo, con Curtis Sliwa fingiendo representar a los blancos étnicos y Al Sharpton representando a los negros radicales. Todo era solo un espectáculo cómico. Curtis Sliwa, que se presentó a alcalde, ¿verdad? Dice que es el jefe de los Guardian Angels. Pregunta a cualquier neoyorquino, ¿cuándo fue la última vez que viste a un Guardian Angel? Quizás hace 50 años. No hay Guardian Angels. Simplemente dice, sí, Curtis, lleva tiempo luchando. No, Curtis no ha estado haciendo nada. Curtis es un completo fraude. Yo estuve allí, nosotros estuvimos allí, éramos los Guardian Angels. Estuvimos allí durante la epidemia de COVID, protegiendo a los asiáticos. No, no lo eras, Curtis. No existen los Guardian Angels. Todo es un espectáculo. Es solo un mito, igual que todo el mito de los propios Panteras Negras. Y también está ese mito de que el voto negro va al más radical. Eso no es cierto. Así que supongo que eso nos lleva a la cuestión de la relación de Mamdani con el Partido Demócrata. Porque en Carolina del Sur, y corrígeme si me equivoco, los votos fueron para Biden, quien obtuvo el apoyo tradicional del electorado demócrata negro. De cara al futuro, ¿cómo crees que será la relación de Mamdani con el Partido Demócrata? No puedo hablar realmente de eso, porque simplemente no sé lo suficiente sobre las estructuras del Partido Demócrata como para decir si hay margen para transformarlo o no. Lo que sí creo con certeza es que él necesita crear una estructura organizativa alternativa, basada, como siempre ha sido en la izquierda, en todo tipo de organizaciones de base que organicen cada aspecto de la vida urbana. Ya sabes, puedes pertenecer a un comité de inquilinos, a un comité de barrio, a un grupo del campus universitario. Pero en todas partes tienen que surgir, sé que va a sonar como Cuba, comités en defensa de nuestra revolución. Si no te organizas, la izquierda solo tiene dos cosas a su favor. Tiene la verdad y la justicia de su lado, y tiene los números de su lado. Eso es todo lo que tiene. No tiene dinero, no tiene poder, salvo el poder que puede tener si está organizada. Pero el poder organizado no cuenta con las ventajas habituales. No tiene dinero, no tiene medios. Bueno, ahora sí, gracias a la web. Tiene mucho más acceso a los medios, sin duda, al menos por ahora. Así que esos son activos, y esos activos pueden ser difusos o concentrados. El objetivo ahora debe ser hacer que se concentren, que se conviertan en organizaciones poderosas. Mira, no soy optimista. Sé lo que va a pasar. El estrangulamiento, la ruina de la ciudad para poder decir, ¿ves lo que le pasó a Nueva York con esas ideas socialistas locas? Ya sabes, para darles una lección a esos advenedizos. Democracia según nuestras reglas. Nosotros elegimos a los candidatos. Tú eliges a cuál de ellos quieres. Pero no puedes elegir a tu propio candidato. No, no puedes. Los intereses adinerados porque son reyes filósofos. Así es como se ven a sí mismos. Fueron a las mejores escuelas. Son inteligentes, sin duda, inteligentes en el sentido convencional, ya sabes, y son simplemente de una arrogancia fenomenal. Ya sabes, para Bill Ackman, por supuesto que yo debería ser quien elija al presidente de Harvard. Quiero decir, ¿puede haber alguna disputa sobre eso, sobre que yo decida? Así que, y luego, por supuesto, creo, una cuestión secundaria, pero sigue siendo importante la cuestión de Israel.
La clase multimillonaria de Nueva York es abrumadoramente judía y también abrumadoramente supremacista judía. Así que ese sería el segundo tema, diría yo. Es mi opinión, no es el tema principal. El tema principal es la guerra de clases y ahora van a presionar a la ciudad. Y eso es una de las cosas que creo que Mamdani entiende. Tiene que reunir a su alrededor a personas que conozcan cada aspecto de la economía de Nueva York y cada resquicio legal, porque van a acudir a los tribunales para detenerlo. Van a hacer de todo, ya sabes. Tiene que conocer la ciudad al derecho y al revés, no solo por los libros, lo cual es muy importante, sino conociendo a la gente, caminando por las calles, conociendo a la gente. Walking the pavement, knowing the people, interacting with them. That's important. Interactuar, eso es importante, pero también es importante conocerlo desde dentro. Todas las leyes, todas las lagunas legales, y vigilarlas, para poder educar. Están intentando detenernos otra vez. Esto es lo que están haciendo, ya sabes. Y no tengáis esas reuniones a puerta cerrada. Lo estáis haciendo al estilo de la clase dominante. Se reunió con este grupo, se reunió con aquel grupo, se reunió con esta persona, se reunió con aquella, todo a puerta cerrada. Y se dice, o una fuente que no puede ser nombrada afirmó, no, así no es como operan los radicales. Esa no es la tradición histórica de la izquierda. Reuniones secretas con las clases dominantes, con las clases adineradas. Eso está totalmente mal. Ni siquiera creo que sepan lo suficiente sobre la tradición de la izquierda como para reconocer que está mal. No parecía reconocer que había algo malo en que él decidiera quién iba a ser el comisario de policía antes incluso de ser elegido. ¿Dónde está la consulta? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde está la, como la llaman, contestación? Debería haber documentos de posición. Y luego, tras un verdadero proceso democrático, se decide, no eres un rey. Ahora bien, como dije, si escucha esta crítica dirá, ¿acaso voy a consultar a todo el mundo sobre cada decisión? De acuerdo. Coincido en que no puedes hacerlo. No es posible. Es una idea utópica. Como dijo el profesor Chomsky, la mayoría de la gente no quiere pasar toda su vida en reuniones. Sí, eso está claro. Pero el comisario de policía, especialmente dado que la otra parte convirtió eso en la prueba decisiva, sobre ese tema tenemos que hablar largo y tendido. Y probablemente ni siquiera se consultó a los activistas. Así que no se trata solo de cada votante, sino también de quienes hicieron campaña por él. No creo que nadie haya sido consultado excepto su pequeño círculo íntimo. Eso está completamente mal. Es totalmente disparatado hacerlo de esa manera. Ahora bien, quizá algunas personas no vean la importancia del comisario de policía. Bueno, es muy importante. Especialmente si se trata de un Tisch. Ya sabes, en otra época habría sido como elegir a un Rockefeller, nombrar a un Rockefeller comisario de policía. Es una locura. Ahora dirás, bueno, eso no es justo. Es una mujer y no debería ser responsabilizada por su familia. No. En general, las manzanas no caen lejos del árbol, incluso con Andrew Cuomo. Lo sé, por supuesto. Soy lo bastante mayor como para recordar a su padre, que fue gobernador de Nueva York. Perdón, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Perdón, Mario Cuomo. El padre de Andrew fue gobernador de Nueva York durante mucho tiempo y fue una figura importante en el Partido Demócrata, una figura muy destacada, especialmente en 1984, con su famoso discurso en la Convención Nacional Demócrata. En cualquier caso, se presentó como candidato a gobernador contra Ed Koch, que era nuestro alcalde en Nueva York. Creo que fue alcalde durante 3 mandatos, Ed Koch, o quizá 2 y perdió el tercero, o 3 mandatos y perdió el cuarto, no lo recuerdo. Pero era una figura habitual en la política neoyorquina. Luego, cuando terminó su alcaldía, se presentó a gobernador. Y se presentó contra el padre de Andrew Cuomo, Mario Cuomo. Ahora bien, Ed Koch era un hombre gay que no había salido del armario. En aquel momento se rumoreaba, pero no era algo público en absoluto. ¿Y sabes cómo llevó Cuomo su campaña contra Koch?
Hizo que su gente fuera por ahí diciendo, vota por Cuomo, no por el marica. Ese era el eslogan, vota por Cuomo, no por el marica. Y es exactamente lo mismo con Andrew, su hijo. La manzana no cae lejos del árbol. Ya sabes, el yihadista, el antisemí, manzana no me corre el árbol. Si conocías a Mario, sabías que Andrew iba a hacer eso. El mismo estilo. Así que, un Teach es un Teach. Poseen la mitad de Nueva York, en realidad. They own half of New York. Real estate. Let's just hope that I read the article that you sent Esperemos, me, and he leído el let's hope artículo that que me a enviaste, y moment esperemos que like, pueda repetirse un 1971 momento municipal como el de las election elecciones in municipales de Istanbul. Like 1971. you, I'm pessimistic Como tú, if, soy pesimista Zoran respecto a si Mamdani Zoran will Mamdani será capaz de strike back reaccionar at en ese most momento important crucial. moment. Puede que no lo haga, pero al menos, si sigue adelante con algunas de las cosas que ha prometido, congelar los precios, congelar los alquileres, subir algunos salarios mínimos, probablemente parte de su base se ampliaría. Eso podría crear un momento, como dijo Suzy, para avanzar en una dirección más radical. No creo que Mamdani tenga las mismas opciones que otros tuvieron, porque está lidiando con una ciudad, no con un país. Aquellas discusiones anteriores trataban sobre todo de tomar el control del ejército. Mamdani se enfrenta a una oposición mucho mayor porque solo es el alcalde de una pequeña ciudad dentro del núcleo imperial. Pero la lucha debe continuar. Y creo que la izquierda no debería ser fatalista. Y ahí es donde me gustaría terminar. Tu comentario final, Norman. That's where I'd like to end. Your closing comment, Norman. Not fatalistic. Not fatalistic. No fatalista, no fatalista. Sabes, Rosa Luxemburgo dijo célebremente que la historia tiene una manera de ofrecer soluciones a los problemas a medida que surgen. Lo llamó un truco de la historia, o algo así, que proporciona soluciones a los problemas conforme aparecen. Creo que hay soluciones posibles. Solo espero que él elija el camino correcto. También tengo que decir que fue un 50-50. No fue un mandato abrumador. Estaba muy polarizado y fue un reflejo genuino. Fue un referéndum. No fue como un puñado de personas votando. Fue un gran número de personas votando. Y 50-50 es 50-50. Ahora, Allende originalmente tenía alrededor del 36% y luego subió con las elecciones municipales del 71%. Pero 50-50 significa que es una guerra civil. No es la mayoría abrumadora la que marca su visión. Originalmente, la clase trabajadora representa el 90% de la sociedad y solo el 10%. Represents 90% of society and it's just 10%. He does have to reach out more. Tiene que acercarse más. Sí, tiene que hacerlo. Pero la pregunta siempre es la misma. ¿Acercarse cómo? ¿Aplacando a la clase dirigente o presentando un programa que abrace a los que no tienen? Ese es el desafío para Mamdani. No lo sé, no puedo predecir lo que ocurrirá. Pero bueno, digamos que hay que esperar y ver. Creo que es honesto, creo que quiere un cambio real y creo que es un hombre joven que reconoce que su cabeza está en el punto de mira, en un sentido literal. Hay muchas probabilidades de que lo asesinen, ya sabes, y está dispuesto a correr ese riesgo. Así que hay una especie de valor físico puro ahí, y creo que proviene de una tradición socialista que le hace preocuparse por la gente común y por su derecho a una vida digna. Así que todo eso son aspectos positivos. Pero va a ser despiadado. Despiadado. Lo viste con la campaña de Cuomo. Ruthless. You saw it with Cuomo's campaign. You know. You saw it the way. Lo viste. La forma en que se inició toda esta guerra contra los estudiantes, que culminó en los secuestros. Fueron secuestros. Personas como Mahmoud Khalil y la joven que escribió aquel editorial en el periódico de la escuela de Tufts. ¿Quién lo inició? Fue la clase de multimillonarios supremacistas judíos, como Ackman. Cuando la gente era arrancada de la calle, eso fue lo que pasó. ¿Oíste a Ackman decir una sola palabra de crítica? Podría haber dicho, mira, me opongo a lo que dicen, pero esto no debería estar ocurriendo. ¿Lo dijo? No. Son matones. Son matones. Como solía decir mi difunta madre, cerdos con guantes blancos. No, son totalmente despiadados. Así que va a ser muy, si va en serio, si no va a ser como AOC, si va en serio va a ser muy difícil avanzar. And now that you have
Y ahora que has capitulado ante la policía de la ciudad, buena suerte te primacia Chaisi y la Guardia Nacional. Eso se acerca si lo enfrentas. That's coming if you confront them. There's the Trump factor. Está el factor Trump. Okay. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Lo dejaremos aquí. Algunas cosas nuevas, ya sabes, para añadir al debate y la discusión actuales. Entonces, ¿te gustó el artículo de Sweezy? Discussion. So, did you like the Sweezy article? Yes. Sí, diseñándolo. Teresa H. fue el Romer. Sí lo fue. As a political analyst, Como analista político fue de primera categoría. Aquellos eran tiempos intensos. Quiero decir, la revolución era algo real. revolution was a real thing. Correcto. And you saw the relevance of a Y viste la relevancia de una perspectiva marxista. Él comprendía muy bien la economía chilena. Dijo que hay reservas en la economía de las que se puede sacar provecho de inmediato y que habrá un resurgimiento, pero luego esas reservas se agotarán. Resurgence, but then those reserves are going to dry up. En particular, porque nacionalizó el cobre, y el cobre era tan fundamental para las divisas. Así que inmediatamente después de que llegara al poder, primero en el mercado internacional, los precios del cobre bajaron, y Estados Unidos impuso sanciones específicas sobre el cobre porque él lo había nacionalizado, y dependían de esas divisas. Así que fue un golpe muy, muy duro. Sí. Big hit. Yes. No, it was good. I reread it. Sí, estuvo bien. Lo volví a leer y ante todo me recordó aquellos tiempos en los que la revolución realmente parecía algo ajeno a la historia. En segundo lugar, me mostró que tenía buenas razones para tenerlo en alta estima. Era un radical. Recuerdo que una vez hubo un activista llamado Adimu Changa, de Princeton. Era un tipo realmente bueno y sigue activo. Invité a Sweezy a asistir a una reunión de su organización llamada POP, People Organized for Progress. Adimu presentó a Paul Sweezy, y esto fue en pleno corazón de Newark, Nueva Jersey. Dijo, no dejéis que su pelo blanco os engañe, es un verdadero radical. Sweezy provenía de una familia de clase dominante y se comportaba como tal, pero era un auténtico radical, por supuesto. Bien, encantado de verte. Okay, nice to see you. Thanks. Gracias. Ha sido bueno tener esta conversación. Gracias. Cuídate. Take care. Me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.